La humillación tiene un sonido. El sonido seco de la risa ahogada, de las voces susurradas al entrar en una habitación, del teclado que deja de teclear en cuanto tu sombra cruza la puerta. Recuerdo con exactitud el día en que lo oí por primera vez. Era un lunes cualquiera, y el café de la sala de descanso aún estaba caliente. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el perfume barato que alguien llevaba en exceso. Me acomodé la blusa sencilla, me pinté los labios frente al reflejo del hervidor y sonreí, intentando creer que sería un buen día. Pero en esa oficina, las sonrisas como la mía tenían fecha de caducidad. Trabajé en esa empresa durante 23 años. Entré joven, llena de sueños y decidida a demostrar que la competencia no tiene color ni edad. Pero el tiempo pasa, y la brillantez de la competencia de una mujer negra envejece de forma distinta ante los ojos de los demás. De repente, la misma voz firme que antes era alabada empieza a molestar. La experimentación se convierte en terquedad. El liderazgo, en actitud difícil. Y el respeto se transforma en silencio. Así empezó todo, no con gritos, sino con ausencias. Las miradas. Las reuniones no deseadas. Los correos electrónicos deliberadamente olvidados. Y lo peor, las risas veladas cuando cometía el más mínimo error. Era como caminar sobre un suelo de cristal, sabiendo que la primera grieta no vendría del peso del fallo, sino del placer de quienes esperaban verme caer. Fingí no darme cuenta. Fingí tanto que casi me convencí de que todo estaba bien. Pero nadie sobrevive mucho tiempo fingiendo no sangrar. El primer golpe vino disfrazado de halago. El nuevo gerente, blanco, joven y arrogante, dijo que yo era un ejemplo de superación personal, con ese tono dulce que esconde veneno. Todos rieron, y yo también. Pero por dentro, algo me quemaba. Porque sabía a qué se refería. Que yo estaba allí solo por suerte, por resistencia, por lástima. No por mérito propio. Y en ese instante, lo comprendí. Ya no me veían como una colega, sino como una superviviente de un lugar donde jamás debía haber terminado. El ambiente se volvió cada vez más gélido. Me asignaron tareas menores, me quitaron responsabilidades, incluso me cambiaron de escritorio, me pusieron al lado del almacén, para facilitar el flujo de documentos. El mismo almacén donde el moho trepaba por las paredes y el aire acondicionado averiado hacía que el aire fuera denso y sofocante. Allí, entre cajas viejas y pilas de papeles, empecé a comprender lo que significa el exilio dentro del propio trabajo. Pero la verdadera humillación aún estaba por llegar. No llega de golpe. Se filtra por las grietas, a través de las bromas susurradas, de las pausas en los pasillos, de las miradas esquivas al entrar en el ascensor. Lo peor no es cuando hablan, sino cuando guardan silencio. El silencio es el tribunal de quienes ya te han condenado sin darte derecho a defenderte. Y fue en ese silencio donde algo dentro de mí empezó a cambiar. Al principio, parecía solo tristeza. Luego, se transformó en ira. Y después, en serenidad. Porque hay una calma que nace cuando el alma comprende que ya no tiene nada que perder. Fue en esa calma donde empecé a observar, a escuchar, a registrar. La misma mirada con la que me observaban, la devolví, solo que ahora con inteligencia. Y fue entonces cuando la historia realmente empezó a cambiar. Lo que ignoraban era que cada desprecio, cada risa, cada correo electrónico olvidado se convertiría en parte de algo mucho mayor. A veces, la venganza no nace de un grito. Nace de una mirada paciente, de una mujer que aprendió a esperar el momento oportuno para revelar lo que siempre supo, que el poder cambia de manos en el instante en que la verdad encuentra un testigo. Y yo encontré la mía. Pero, ¿sabes qué ocurre cuando alguien que siempre ha sido invisible decide hacerse visible? Fue en un día gris, de esos en que el aire se siente más pesado de lo normal, cuando me di cuenta de lo cerca que estaba de mi límite. El reloj marcaba las 8:12 de la mañana, y ya me habían interrumpido 4 veces personas que fingían no saber a qué me dedicaba, preguntando quién se encarga del café, o podría llevar el correo arriba. A mí, que llevaba más de una década al frente de ese departamento. A veces, el racismo no se manifiesta abiertamente. Se manifiesta con sigilo, con una sonrisa en los labios y un perfume caro. Se manifiesta disfrazado de broma, de descuido, de coincidencia. La sala estaba abarrotada. El sonido de los teclados era casi una sinfonía,
y el aire acondicionado frío me calaba los dedos. Cada pulsación de tecla era un intento de mantener la compostura, de ocultar lo mucho que ese ambiente ya me estaba consumiendo por dentro. Cuando el nuevo gerente pasó a mi lado y soltó, sin querer, «Estás tan tranquilo, debe ser señal de tu edad», algo dentro de mí se rompió. Su voz era refinada, pero su mirada no mentía. Tras la falsa cortesía, se escondía el placer de menospreciarme. No era solo yo. Vi cómo miraban a la señora de la limpieza, al guardia de seguridad, a cualquiera con un tono de piel parecido al mío. Era un desprecio que no necesitaba palabras. El silencio bastaba. Un silencio que engulle, que asfixia. Y cuanto más intentas ignorarlo, más crece dentro de ti. Una tarde, estaba organizando informes cuando oí una conversación en el pasillo. Dos compañeras, las mismas que me llamaban tía, con fingida familiaridad, se reían. Una de ellas dijo, «No sé cómo aguanta ahí. Si fuera yo, ya me habría jubilado. Debe de tener miedo de no encontrar nada más». La otra respondió, «O quizás sea porque el dueño le tiene lástima». La risa resonó como un cuchillo que cortaba el aire. Me quedé inmóvil, sujetando una hoja de papel que ahora temblaba entre mis dedos. Fue entonces cuando comprendí que la peor humillación es la que se disfraza de compasión. Es cuando te hacen creer que te ayudan, cuando en realidad te están hundiendo. Y allí, en medio de aquella fría oficina, decidí que jamás volvería a bajar la cabeza. Seguí trabajando, en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio estratégico, un silencio observador. Empecé a anotarlo todo, cada comentario, cada reunión en la que me ignoraron, cada correo electrónico sin respuesta. Aprendí a transformar la humillación en un registro, el dolor en una prueba. Con el tiempo, me di cuenta de algo curioso. Cuando una mujer como yo guarda silencio, piensan que se ha rendido. Pero lo que no entienden es que hay una gran diferencia entre rendirse y planificar. En las semanas siguientes, el ambiente se volvió más tenso. Dejé de sonreír tanto, y eso los incomodaba. Esa incomodidad era señal de que algo estaba cambiando. Era como si, por primera vez, tuvieran miedo, no de mí, sino de perder el control que creían tener. Una tarde, en casa, me senté en el porche con una taza de té y me miré las manos. Manos que habían trabajado desde la infancia, que habían criado hijos, que habían sostenido el mundo sin esperar nada a cambio. Pensé en cuántas veces, a lo largo de mi vida, me habían hecho creer que la humildad era sinónimo de sumisión. No lo es. La humildad es una fuerza silenciosa, y en ella encontré el valor. Fue también durante este periodo que comencé a comprender que mi historia no era solo mía. Había algo más grande detrás. Una repetición que se ha prolongado durante generaciones. Mujeres negras que lo dan todo y reciben solo la mitad. Y por eso tantas personas eligen quedarse aquí, siguiendo cada revelación, porque, en el fondo, saben que esta historia nos interpela a todas. A la mañana siguiente, llevaba una memoria USB en el bolsillo. Pequeña, discreta, inofensiva, pero en su interior había algo que nadie imaginaba. Y mientras saludaba a cada persona con mi habitual serenidad, sentía que el corazón me latía más rápido. Algunas historias no cambian cuando alzas la voz. Cambian cuando decides escuchar el silencio y transformarlo en poder. Y mi momento se acercaba cada vez más. Esa semana, el ambiente en la empresa se sentía más pesado, como si las paredes mismas respiraran desconfianza. Sentía sus miradas siguiéndome por los pasillos, largas, persistentes, fingiendo neutralidad. Había algo distinto en su forma de saludarme. Demasiado cortés. Demasiado forzado. Una cortesía nacida del miedo. Y el miedo, he aprendido, siempre es señal de que la verdad está a punto de salir a la luz. La memoria USB seguía conmigo. En el bolsillo de mi chaqueta, junto a la placa que había llevado durante tantos años. Un objeto pequeño, casi invisible, pero que contenía todo lo que intentaron borrar. Las conversaciones, los mensajes, las grabaciones de audio, las reuniones grabadas sin su consentimiento. Cada humillación convertida en un archivo. Cada injusticia guardada en silencio. Caminaba con calma, pero por dentro era como si llevara una granada a punto de estallar. Recuerdo el olor del perfume caro de la jefa, mezclado con el dulce aroma del desinfectante que impregnaba la oficina.
El sonido de los tacones sobre el suelo frío, las risas ahogadas, la tensión disfrazada de normalidad. Era un mundo de apariencias, y siempre se me ha dado bien ver lo que hay detrás de ellas. Eso fue lo que me mantuvo con vida allí durante tantos años, la capacidad de sonreír cuando querían que me derrumbara. Pero aquella mañana, mientras escribía informes que ya no importaban, me di cuenta de algo curioso. La calma que me invadió no era de venganza, sino de justicia. La diferencia es sutil, pero esencial. La venganza nace de la ira, la justicia, de la lucidez. Y yo estaba más lúcido que nunca. El dilema que me consumía era silencioso. Una parte de mí simplemente quería irme, abandonarlo todo y empezar de cero lejos de todo. Pero la otra parte, la que conservaba el recuerdo de quienes me precedieron, sabía que, esta vez, el silencio sería complicidad. Me debía algo a mí misma. Y a quienes, como yo, fueron borrados de las salas de reuniones, de las fotos de equipo y de las historias de éxito. Fue entonces cuando se programó una reunión inesperada. El dueño de la empresa, que rara vez aparecía, anunció que vendría esa tarde para una evaluación interna. El murmullo comenzó temprano y la gente se movía nerviosamente de un lado a otro. Me quedé en mi rincón, observando. Cuando entró, el ambiente cambió. Todos se enderezaron, sonrieron y cambiaron su tono de voz. Lo saludé con respeto, el mismo respeto que él siempre me mostraba, discreto, distante, pero sincero. Me miró un instante más de lo habitual, y algo en su mirada me hizo comprender que el destino ya había elegido ese momento. Cuando empezó la reunión, supe que la situación iba a cambiar. La gerente, con su falso carisma, comenzó a disertar sobre productividad, compromiso y clima organizacional. Hablaba con una elocuencia admirable, como si hubiera ensayado frente al espejo. Pero el dueño la observaba en silencio, con la barbilla apoyada en las manos, demasiado atento. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó, ¿tiene algo que añadir, señora Celina? El aire pareció desaparecer de la habitación. Sentí todas las miradas clavadas en mí, esperando a que cayera, a que tropezara, a que me avergonzara. Respiré hondo. Y, con la misma serenidad con la que preparé esa memoria USB, simplemente dije, sí, lo creo. Pero pienso que es mejor mostrar que contar. El gerente intentó reírse nerviosamente. El dueño arqueó una ceja. Y fue en ese momento cuando abrí el portátil, conecté la pequeña memoria USB y dejé que el sonido de la verdad inundara la habitación. Voces comenzaron a emanar de los altavoces, grabaciones de audio que jamás imaginaron que alguien hubiera guardado. Risas, comentarios, insultos disfrazados de bromas. Vieja, terca, deberías estar agradecida de seguir aquí. El silencio que siguió fue brutal. Su rostro palideció. Algunos intentaron disimular su asombro. No grité, no lloré. Simplemente los miré a cada uno en silencio. Porque en ese momento, ya no había nada que explicar. El peso de los años, de las humillaciones, de las risas, todo estaba allí, entre esas paredes blancas. Pero, por primera vez, no sobre mis hombros, sino sobre los suyos. Y cuando el dueño de la empresa se puso de pie, el sonido de la silla al ser arrastrada pareció anunciar lo que estaba por venir. Pero lo que dijo después, nadie estaba preparado para escucharlo. El silencio que siguió fue casi físico. Se oía la respiración contenida, como si todos temieran romper el silencio. El dueño de la empresa permaneció inmóvil, mirándome a mí y luego a la pantalla. Las voces grabadas aún resonaban en mi cabeza, mezcladas con el lejano tic-tac del reloj. La gerente, antes tan segura de sí misma, ahora mantenía la mirada baja, el rostro inexpresivo. Había algo casi poético en esa inversión de roles. Las mismas personas que se habían reído de mí ahora buscaban el suelo, intentando escapar de su propio reflejo. Dudó antes de hablar. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, apoyó las manos sobre la mesa y dijo con voz firme, «Lo escuché todo. Y esto no va a quedar así». Era la primera vez en muchos años que sentía que alguien me veía por completo. No como la empleada habitual, no como la mujer invisible del almacén, sino como una presencia. Como alguien cuyo dolor, por fin, había resonado lo suficiente como para traspasar las paredes. Mientras hablaba, noté cómo el sol de la tarde inundaba el espacio, proyectando manchas de luz en el suelo.
Parecía simbólico. Ese rayo iluminaba mi lado de la mesa, como si el tiempo mismo hubiera decidido mostrar qué lado guardaba la verdad. Los demás apartaron la mirada. Algunos intentaron recomponerse, acomodando papeles, tosiendo suavemente, fingiendo que nada de aquello les afectaba. Pero yo lo vi. Vi la vergüenza en sus manos temblorosas, el arrepentimiento disfrazado en la prisa por recoger sus pertenencias. Cuando terminó la reunión, el dueño se acercó a mí. Su gesto no denotaba prisa, solo un respeto silencioso. Apoyó la mano en el respaldo de la silla y dijo, en un tono casi confesional, debí haberme dado cuenta antes. A veces, el poder nos ciega. Esas palabras resonaron en mi interior durante días. Porque no se trataba solo de justicia. Era algo más profundo. Se trataba del reconocimiento de una humanidad que tantas veces habían intentado negarme. Aquel día abandoné la empresa sin mirar atrás. El pasillo parecía distinto. Los pasos, antes pesados, ahora sonaban ligeros, casi musicales. El eco de mis tacones resonaba como un recordatorio de todo lo que había soportado. En la puerta del ascensor, el cristal reflejaba mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. Hay heridas que no sanan con excusas. Sanan con dignidad. Y la dignidad es algo que nadie puede darte ni quitarte. En los días siguientes, comenzaron a llegar los mensajes. Antiguos compañeros, personas que jamás imaginé, confesando que habían visto lo que estaba pasando, pero que habían guardado silencio por miedo. Los leí todos con calma. No había ira, solo una especie de paz melancólica, como la de quien comprende que la verdad tiene su propio ritmo para salir a la luz. Y es en este punto de la historia cuando muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido, tal vez porque reconocen algo de sí mismos en este viaje. Regresé a la empresa una semana después, no como empleada, sino como invitada. El dueño me había convocado a una reunión especial. El ambiente era distinto. Las sonrisas eran ahora sinceras, aunque tímidas. La antigua gerente ya no estaba. En su lugar, una joven negra, de mirada firme y voz tranquila, presentaba los nuevos proyectos. Mientras observaba, me di cuenta de que algo más grande había sucedido. La justicia no solo me había liberado a mí, sino que también había abierto espacio para que otros pudieran respirar. Al final de la reunión, el dueño me agradeció públicamente. Dijo que algunas verdades solo salen a la luz cuando alguien tiene el valor de mostrarlas. Simplemente sonreí. Porque, en el fondo, sabía que el valor nunca había sido el problema. El problema era cuánto intentaba el mundo hacernos dudar de él. Cuando me fui, el viento afuera se sentía diferente. Más ligero, más real. El tipo de viento que llega después de una tormenta, cuando el aire finalmente se despeja. Pero en el fondo, lo sabía. Esa historia aún no había terminado. Lo que vino después cambiaría mucho más que a mí. Cambiaría la forma en que ese lugar recordaría mi nombre. Durante días, el eco de aquella reunión no se me borraba de la cabeza. Era como si cada sonido, cada mirada, cada pausa aún viviera dentro de mí. A veces, mientras preparaba café por la mañana, me sorprendía recordando su expresión, la de la gerente, en el momento en que sus propias palabras la atormentaban. No hubo gritos, ni público exaltado. Solo el peso de la verdad, descendiendo sobre la sala como un espeso telón de realidad. Pero lo que más me sorprendió no fue su caída, sino lo que vino después. El cambio no fue ruidoso. Se produjo en los detalles, en la forma en que la gente empezó a mirarme, ahora con un respeto que antes me habían negado, en el cuidado con el que pronunciaban mi nombre, como si por fin comprendieran que encierra historia, memoria, lucha. Fue extraño, y hermoso, darme cuenta de que algo invisible había cambiado. Una tarde, al regresar para una breve visita, noté que habían cambiado el letrero en la sala principal. El nuevo lema decía, aquí, cada voz importa. Sonreí para mis adentros. Sabía que esas palabras no habrían existido sin mi calculado silencio. Hay ironías que el destino escribe con elegancia. Pero incluso con esa sensación de victoria, algo dentro de mí permanecía inquieto. Quizás porque sabía que la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana. Aunque el aire parecía más ligero, el miedo aún persistía,
ese viejo miedo heredado que susurra que todo podría volver a ser como antes. Miedo a ser borrado de nuevo, a ver cómo se deshace la justicia, a darme cuenta de que el mundo solo cambia en la superficie. Y sin embargo, junto a ese miedo, existía una esperanza obstinada. Una llama pequeña pero constante. La esperanza de que mi historia pudiera servir de espejo para otras mujeres. Que comprendieran que la dignidad no necesita permiso para existir. Que el silencio, cuando nace de la fortaleza, es capaz de gritar más fuerte que cualquier ofensa. Recuerdo el día en que recibí un mensaje de una antigua compañera. Decía: gracias. Después de lo sucedido, encontré el valor para denunciar lo que me hicieron. Lo leí con lágrimas en los ojos, porque comprendí que la venganza moral no consiste en destruir a la otra persona, sino en devolver la luz a aquello que intentaron apagar. Pasó el tiempo y la empresa empezó a cambiar de verdad. Vi surgir caras nuevas, caras parecidas a la mía. Vi cómo se reconocía el talento, cómo se abrían puertas, cómo se firmaban proyectos por personas que antes ni siquiera habían sido invitadas. Era como presenciar la reconstrucción de una casa antigua, ladrillo a ladrillo, con paciencia y honestidad. Pero, dentro de los muros de esa transformación, aún existían sombras. Personas que fingían apoyarla, pero que murmuraban entre bastidores. Personas que se alimentaban de la incomodidad de ver a una mujer negra ocupar un espacio que, para ellos, siempre había pertenecido a alguien más. La diferencia es que ahora no me acobardé. Lo vi, lo sentí y permanecí. Un día, el dueño me llamó aparte para hablar en privado. Era distinto. Su expresión era más luminosa, su mirada más humana. Me dijo que quería pedirme un favor, ayuda para crear un nuevo programa interno de diversidad. Habló con sinceridad, pero también con cierta solemnidad, quizá con remordimiento. Acepté, pero puse una condición. No quería que fuera simbólico. Quería que fuera real. Esa noche, al regresar a casa, me senté en el sofá y miré por la ventana. La calle estaba en silencio, iluminada por una luna enorme. Pensé en cuántas veces había regresado de ese mismo lugar exhausta, sintiendo que todo había sido en vano. Y ahora, de alguna manera, el destino me colocaba en el papel opuesto, no solo como víctima, sino como agente de cambio. Fue entonces cuando comprendí algo que me puso la piel de gallina. El poder no reside en gritar cuando te lastiman, sino en permanecer en pie cuando esperan verte caer. Aún así, algo en mi interior me decía que la historia no había terminado, que faltaba una pieza, algo que todavía no comprendía del todo. Y esa sensación empezó a crecer como un susurro en lo profundo de mi pecho, la premonición de que, incluso cuando creemos haber ganado, el destino siempre tiene un as bajo la manga. En los días siguientes, comprendí que la paz también puede ser aterradora. Tras tanto tiempo en alerta, la calma se siente como una trampa. Me despertaba temprano, tomaba mi café mirando por la ventana, e incluso entonces, sentía algo palpitar en el fondo de mi mente, una mezcla de vigilancia y desconfianza, como si el pasado aún rondara, esperando un momento de descuido para volver a herirme. Era extraño vivir en silencio después de años de oír susurros y risas a mis espaldas. En cada visita a la empresa, notaba pequeños indicios de transformación. La nueva gerente, esa joven negra que ahora ocupaba el puesto, me saludó con una sonrisa que parecía cargar con el peso de muchas historias anteriores. Había una firmeza en su mirada que me conmovió. Era como verme a mí misma en otro tiempo, antes de las heridas, antes de la incredulidad. Y eso me hizo pensar que quizá la mayor victoria no radicaba en denunciar la injusticia, sino en abrir una puerta que tantas veces había permanecido cerrada para mí. Pero incluso con ese propósito, sabía que el camino hacia el cambio no es lineal. Una tarde lluviosa, al regresar a buscar unos documentos, me encontré con 2 excompañeros en el pasillo. Guardaron silencio al verme. La misma mirada que antes me había menospreciado ahora estaba oculta. Ya no había insultos, pero sí incomodidad. Eso me impactó de una manera inesperada, porque comprendí que el respeto ganado por el miedo es solo una sombra del verdadero respeto. Mientras esperaba el ascensor, vi mi reflejo en las puertas metálicas. Mi cabello gris estaba elegantemente recogido, mi expresión serena, pero mis ojos, mis ojos, aún reflejaban cansancio. No el cansancio del cuerpo, sino el del alma que había luchado por su dignidad cada día.
Aquel reflejo pareció preguntarme, ¿y ahora, qué harás con el poder que tienes en tus manos? De camino a casa, la lluvia arreció. Las gotas repiqueteaban contra la ventanilla del coche como pequeños tambores, y ese sonido me transportó al principio de todo. Recordé cuando entré en esa empresa, hacía tantos años, con miedo a equivocarme, siempre intentando ser el doble de bueno para que me vieran como mediocre. Recordé la primera mirada de reojo, la primera broma disfrazada de amabilidad, y pensé en cómo todo aquello, de alguna manera, me había moldeado. El miedo seguía ahí, pero ya no me controlaba. Lo observaba como se observa a un viejo conocido, alguien que una vez me hizo temblar, pero que ahora ya no tiene poder. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo en mi interior. Era como si una vieja parte, endurecida por el dolor, se disolviera lentamente. El resentimiento perdía fuerza y, en su lugar, nacía una lucidez silenciosa. Comprendí que la verdadera venganza no era la exposición pública ni los aplausos tardíos, sino la libertad de dejar de cargar con el peso del odio. Aún así, había algo en el ambiente que me inquietaba. Un correo electrónico que no se abría, una conversación interrumpida al pasar, una mirada fugaz entre dos directores. Detalles, pequeños, pero constantes. Era como si la sombra de todo lo sucedido se negara a desaparecer. Esa noche, mientras preparaba la cena, volví a sentir esa inquietud. El sonido del aceite en la sartén, el olor a ajo dorándose, el lejano retumbar del trueno, todo parecía presagiar algo. Puse el plato en la mesa y me quedé mirando al vacío, intentando comprender de dónde venía esa inquietud. Y entonces me di cuenta, la lucha no termina cuando se hace justicia. Simplemente cambia de forma. Ahora, el reto era distinto. Mantener lo que había logrado sin perderme en el proceso. No dejar que la herida me definiera. No permitir que el pasado me marcara de ahora en adelante. Afuera seguía lloviendo, y observé cómo las gotas resbalaban por el cristal como si dibujaran el tiempo. Había algo hipnótico en ello. Una belleza triste, pero real. Era como si el mundo me recordara que la luz y la sombra nunca se separan del todo, simplemente aprenden a coexistir. Y en ese momento, sentí que algo nuevo se acercaba, algo que aún no tenía nombre, pero que prometía cambiarlo todo una vez más. En los días siguientes, comencé a notar cómo el tiempo parecía reorganizarse a mi alrededor. La gente empezó a tratarme con una mezcla de respeto y cautela, como si mi presencia tuviera un peso que aún no podían cuantificar. Al principio, esto me incomodó. No quería ser el fantasma que les recordaba a los demás lo que habían hecho. Pero, poco a poco, comprendí que esta incomodidad colectiva era también una forma de transformación. Era el silencio del aprendizaje, el tipo de silencio que precede al reconocimiento. La nueva política interna empezó a dar frutos. Proyectos olvidados durante años volvieron a la agenda. Ideas que antes se ignoraban empezaron a ser escuchadas. Vi a jóvenes empleados, especialmente mujeres negras, alzar la voz en las reuniones con una valentía sin precedentes. Era como si mi historia hubiera abierto una grieta en el miedo, pequeña, pero suficiente para dejar entrar la luz. Y, en el fondo, sabía que cada una de ellas llevaba dentro una versión de lo que yo ya había vivido, la lucha por ser vistas, el deseo de ser escuchadas sin tener que gritar. Una tarde, me invitaron a hablar en un evento interno sobre ética y respeto. Subí al escenario con las manos temblorosas, pero con el corazón sereno. Miré al público y vi muchos rostros atentos, una mezcla de antiguos compañeros y nuevos empleados. Relaté mi trayectoria sin acusar a nadie. Hablé de lo que duele, pero también de lo que sana. Del poder de mantenerse firme incluso cuando todo parece perdido. Y, mientras hablaba, noté algo que nunca antes había visto: el miedo de la gente transformándose en reflexión. Era como ver derretirse el hielo, lentamente, pero inevitablemente. Tras la conferencia, recibí decenas de mensajes. Algunos eran de personas que antes habían fingido no verme. Otros, de jóvenes que decían sentirse inspirados para no rendirse. Los leí todos con una mezcla de orgullo y serenidad. Comprendí que el dolor, cuando se expresa con dignidad, tiene el poder de tender puentes. Pero no todos reaccionaron con humildad. En medio de tantos cambios, algunos aún intentaron sabotear el proceso. Un informe extraviado por aquí,
una información omitida por allá. La sutil resistencia de quienes temen perder privilegios. Pero esta vez no cedí. Observé, documenté y actué con calma. El tiempo me ha enseñado que no se gana gritando, sino documentando y revelando en el momento oportuno. Llegó el momento en que el dueño de la empresa decidió realizar una auditoría completa. Quería revisar todos los sectores para determinar dónde persistían las faltas éticas. Me llamaron para observar parte del proceso y, entre los informes, salió a la luz una verdad inquietante. Uno de los directores con más años de servicio, el que siempre intentó desacreditarme, estaba involucrado en una trama interna para manipular los resultados y favorecer a sus conocidos. Irónicamente, mientras intentaba silenciarme, se estaba cavando su propia tumba. Ese día, el dueño me miró de otra manera. No había lástima, ni admiración fingida. Había respeto. Un respeto silencioso, pero sincero. Me pidió ayuda para reconstruir ese departamento. Y, por primera vez, sentí que la empresa no me veía como un superviviente, sino como un líder. Esa noche, sola en casa, me senté a la mesa y me quedé mirando mis manos. Eran las mismas manos que una vez habían temblado de rabia e impotencia. Ahora, firmes, seguras, moldeadas por todo lo que habían soportado. Pensé en cómo la vida nos pone a prueba, y en cómo, a veces, la recompensa no llega en forma de aplausos, sino de una justicia silenciosa. La ciudad dormía afuera, y sentí la ligera pesadez de una victoria madura, de esas que no necesitan alardear. Era extraño pensar que el mismo lugar donde me humillaron ahora me pedía ayuda para reconstruirse. Como si el destino hubiera decidido devolverme poco a poco todo lo que intentaron arrebatarme. Y es curioso cómo, al compartir historias como esta, algunas personas se reconocen en ellas. Otras se cuestionan. Algunas incluso experimentan una incomodidad positiva, de esas que despiertan la conciencia. Quizás por eso, cuando alguien escucha un relato así, siente la necesidad de compartir sus propias experiencias. Y si tú, que estás aquí ahora, has sentido algo similar, quizás entiendas a qué me refiero. Porque ciertas heridas no están para detenernos, sino para enseñarnos dónde no debemos volver a sangrar. Pero aún con todo eso, algo seguía gestándose en el horizonte. Un pequeño detalle, casi imperceptible, me indicó que esta historia aún guardaba un último desenlace, y que estaba más cerca de lo que podía imaginar. En la semana posterior a la auditoría, el ambiente en la empresa cambió casi imperceptiblemente, pero lo sentí. El aire parecía más ligero, pero aún persistía algo subyacente, una tensión discreta, como el silbido de un cable eléctrico a punto de romperse. La gente sonreía más, pero las miradas seguían siendo cautelosas. Había orgullo, sí, pero también temor. Porque cada vez que la verdad sale a la luz, no solo se hace justicia, sino que también trae consecuencias. El director destituido se había convertido en un fantasma que rondaba los pasillos incluso en su ausencia. Nadie pronunciaba su nombre en voz alta, pero estaba presente en cada conversación, flotando en el aire como polvo tras una demolición. Y lo observé todo con una serenidad que me sorprendió. Aquel caos que antes me había intimidado ahora me parecía parte de un ciclo natural, destrucción y reconstrucción. Comprendí que a veces lo que parece ruina es simplemente el terreno que se prepara para que algo nuevo crezca. Pero los cambios no se producían solo dentro de la empresa. Afuera, algo también se transformaba en mí. Empecé a caminar sola después del trabajo, solo para escuchar mis propios pasos, sentir el viento en la cara, ver la ciudad con otros ojos. En cada esquina, me encontraba reencontrándome con versiones antiguas de mí misma, la mujer que se tragaba los insultos, que dudaba de su propia fuerza, que confundía la humildad con el silencio. Todas seguían viviendo en mí, pero ahora parecían observarme desde lejos, como diciendo, al final, te elegiste a ti misma. Fue durante uno de esos paseos cuando recibí una llamada inesperada. Era el dueño de la empresa. Su voz sonaba distinta, más contenida, casi vulnerable. Me dijo que quería agradecerme personalmente y que tenía la intención de incluirme en un nuevo consejo asesor. Necesitamos gente que sepa lo que significa resistir, dijo. Y, por primera vez, comprendí que mi dolor se había convertido en un punto de referencia. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sillón, con una taza de té en las manos, observando cómo el vapor se elevaba y se disipaba en el aire.
Pensé en todo lo que me había llevado hasta allí, las humillaciones, las largas horas fingiendo no ver, las lágrimas escondidas en el baño, los días en que pensé en rendirme. Y comprendí que el dolor también enseña, pero de una manera silenciosa e implacable. Nos enseña a ver lo que realmente importa, a reconocer quiénes somos cuando nadie más nos ve. Pero incluso con esa claridad, algo me inquietaba. Tenía la extraña sensación de que no todos aceptarían este nuevo orden. El poder, cuando se tambalea, reacciona. Y sabía que algunos aún no se habían dado por vencidos en su deseo de verme caer. Pequeños gestos comenzaron a alertarme. Informes que tardaban más de lo habitual, reuniones programadas sin mi conocimiento, mensajes que no me llegaban. Nada explícito, solo lo suficiente para poner a prueba mi paciencia. Observé todo en silencio, sin confrontación. Ya había aprendido que, en ciertos juegos, ganar significa no apresurarse. El tiempo es un aliado cruel, pero justo. Una mañana, al llegar temprano, vi una carpeta olvidada en el escritorio del director. Dentro, documentos antiguos, firmas sospechosas, transacciones que databan de un periodo anterior a la auditoría. Algo me decía que ese expediente no estaba allí por casualidad. Era una trampa, o una invitación. Dudé un instante. Podría simplemente ignorarlo, fingir que no lo veía. Pero mi conciencia no me lo permitía. Respiré hondo y cerré la carpeta, guardando la imagen de cada página en mi memoria. En los días siguientes, la tensión volvió a crecer. La misma atmósfera que antes parecía estar transformándose ahora palpitaba con una energía inestable, como si la verdad, una vez desatada, exigiera más de lo que estábamos dispuestos a dar. Y, en el fondo, lo sabía. Todo cambio tiene un precio. Una noche, volviendo a casa, vi un coche aparcado al otro lado de la calle. Los faros estaban apagados, el motor apagado. Por un instante, pensé que me lo imaginaba. Pero el mismo coche estaba allí de nuevo la noche siguiente. El mismo modelo, el mismo color. El viejo miedo, el que creía haber superado, volvió a atormentarme, sutil, pero real. La diferencia fue que, esta vez, no dejé que me paralizara. Cerré las cortinas, preparé un té y me senté en silencio. El sonido del reloj llenaba la casa, marcando cada segundo con precisión. Y a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que la historia aún no había terminado. Que tal vez la verdad que creía haber revelado era solo la superficie de algo mucho más profundo, algo que aún esperaba el momento oportuno para emerger. Esa noche, el silencio en la casa parecía más denso que de costumbre. Cada sonido resonaba con más fuerza, el crujido de la madera en el suelo, el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, el tic-tac del reloj de pared. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar mis próximos pasos. El coche seguía al otro lado de la calle. El mismo, inmóvil, discreto, como una sombra paciente. Y por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir ese escalofrío familiar que recorre cuando la vida parece a punto de revelar algo que ya no se puede ocultar. No dormí. Me quedé en la sala, mirando el reflejo de las farolas en el cristal de la ventana. A veces creemos haber superado el miedo, pero siempre encuentra la forma de regresar, disfrazado, más sutil, más inteligente. Y allí, a solas, comprendí que quizá el verdadero desafío no era lo que me habían hecho, sino lo que haría con todo lo que aún me quedaba. El poder de transformar el dolor en acción requiere más valentía que enfrentarse a la injusticia misma. A la mañana siguiente, fui temprano a la oficina. El pasillo parecía interminable, las luces aún tenues, el lejano zumbido de las impresoras despertando el edificio. Sobre mi escritorio, una carpeta nueva, idéntica a la que había visto días atrás. Esta vez, no cabía duda, alguien quería que la encontrara. El peso de aquel simple objeto, papeles, grapas, nombres, parecía desproporcionado. Era una nueva pieza del mismo juego, quizá un intento de silenciarme, quizá una advertencia. Abrí la carpeta con cuidado. Lo que vi me dejó sin aliento. Documentos que demostraban una antigua trama, mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Transferencias firmadas por alguien que, hasta entonces, se consideraba intocable. El nombre del propio dueño de la empresa aparecía en algunas páginas. Por un instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
Todo lo que creía haber descubierto parecía ser solo la punta del iceberg de un laberinto mucho más profundo. Salí de la habitación y caminé hacia la terraza, intentando recuperar el aliento. El aire frío de la mañana me golpeó la cara y, por un instante, me sentí insignificante ante la inmensidad de la ciudad. Cada ventana iluminada, cada edificio a lo lejos, parecía ocultar una historia como la mía. Personas que intentan sobrevivir en sistemas que las devoran por completo, luchando por mantener su integridad en medio del poder. Pensé en cuántas veces yo misma había cerrado los ojos para no ver demasiado. Cuántas veces había elegido el silencio para seguir existiendo. Ahora, el silencio ya no era un refugio. Era una responsabilidad. Me quedé con los documentos y pasé el resto del día observando. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada en el ascensor o en las reuniones parecía tener un nuevo significado. Nadie sabía que lo había notado, pero todos parecían percibir que algo había cambiado. El poder cambia de manos sin necesidad de anuncio. Al llegar a casa, cerré las cortinas y volví a sentarme a la mesa. La taza de té se enfriaba a mi lado, intacta. Cogí el móvil y miré el número del dueño de la empresa. El mismo que, semanas antes, me había agradecido mi lealtad. Me pregunté si sería él quien había dejado los archivos en mi escritorio. Si me estaba poniendo a prueba, o advirtiéndome. La duda era una presencia incómoda y constante, como un zumbido en la nuca. Conforme avanzaba la noche, empecé a comprender que algo más grande se estaba desarrollando. Aquella historia, que parecía haber terminado de forma justa, podría ser solo el comienzo de otra revelación. Y, en el fondo, sabía que solo tenía dos opciones: fingir que no veía nada y conservar la paz que había alcanzado, o sumergirme de nuevo en el caos, esta vez, por algo que trascendía mi propia historia. Miré las paredes de la casa, iluminadas solo por el reflejo de la lámpara. Había fotos antiguas, yo de joven, con el uniforme de la empresa, los ojos llenos de esperanza. ¿Cuántas veces esa misma mirada había creído en promesas vacías? ¿Cuántas veces me había traicionado la fe en el trabajo honesto? Respiré hondo y cerré los ojos. El recuerdo de la humillación aún dolía, pero ahora se había transformado en una brújula. Cada cicatriz me indicaba con precisión lo que no debía tolerar. Y quizá ese era el propósito de todo: transformar el dolor en dirección. Afuera, el auto seguía estacionado. Esta vez el motor estaba en marcha, emitiendo un sonido bajo, casi inaudible. Me quedé inmóvil, observando a través de la cortina. La sombra dentro del auto no se movió. Por un instante, sentí que el corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por certeza. La historia aún no había terminado. Y yo, que una vez había sido el blanco, ahora estaba en el centro del tablero. Algo estaba a punto de suceder, y lo sabía. La verdad, una vez más, llamaría a mi puerta. Esa mañana, el sonido del motor detenido frente a mi casa pareció palpitar en mi pecho. Por un instante, pasado y presente se confundieron. El miedo de antes, la valentía de ahora. Esperé. El reloj marcó las 3:12. Cuando el coche por fin arrancó y desapareció tras la esquina, lo comprendí: ciertas presencias no necesitan rostro para revelar sus intenciones. Lo que quedó fue silencio, denso y absoluto, el mismo silencio que precede a las grandes decisiones. Me acerqué a la ventana y vi mi reflejo fundirse con la oscuridad del cristal. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de la mujer humillada, ni el de la empleada que constantemente pedía permiso para existir. Era el de alguien que por fin comprendía el precio de la libertad. Y es curioso cómo la verdad tiene la capacidad de despojarnos de todo lo que no somos: roles, posiciones, apariencias, hasta que solo queda lo innegociable, nuestra propia conciencia. En los días siguientes actué con calma. Guardé los documentos, organicé las copias, rastreé las conexiones. Cada detalle revelaba un patrón, cada firma repetida contaba una historia. La corrupción no era nueva, simplemente había aprendido a disfrazarse mejor. Podría haberlo entregado todo de golpe, haber expuesto los nombres, haber provocado una tormenta. Pero aprendí que la justicia, para ser verdadera, necesita madurar. Mientras esperaba el momento oportuno, seguí trabajando. Las miradas curiosas, los susurros en el pasillo, los correos electrónicos que flotaban en el aire, nada de eso me afectaba ya. Había visto demasiado como para temer a las sombras.
Y, de alguna manera, todos lo sabían. La postura cambia cuando el miedo cambia de manos. El dueño de la empresa me llamó a una reunión. Se veía distinto, cabizbajo, casi frágil. Dijo que había oído rumores de que algo más grave podría salir a la luz y me preguntó si sabía algo. Lo miré en silencio durante unos segundos. Su mirada vaciló, como la de alguien que siente el peso de su propia máscara. Entonces, con calma, respondí: a veces, el silencio es la única manera de que la verdad se revele. Salí de la habitación sin mirar atrás. Por primera vez, sentí que ya no necesitaba pruebas. El tiempo haría lo que yo no tenía que hacer. Y así fue. Unas semanas después, la noticia se extendió. El caso llegó a la prensa a través de una denuncia anónima. Auditorías externas, investigaciones, despidos. La empresa se convirtió en noticia de primera plana, y con ella, el imperio de silencio que la sustentaba. Nadie sabía quién había enviado los documentos. Pero quienes debían saberlo, lo sabían. Me llamó en privado un nuevo comité directivo. El tono era de respeto, casi reverencia. Querían que me quedara, que ayudara a reconstruir lo que se había destruido. Acepté, pero dejé claro que la dignidad no puede construirse donde aún hay miedo. Y así fue como, sin gritos ni venganza explícita, encontré justicia. Una tarde, después de todo, regresé a la terraza donde, meses atrás, había buscado aire para sobrellevar el peso de mis descubrimientos. El sol se ponía, dorando los edificios, y el viento traía los sonidos lejanos de la ciudad, bocinas, voces, vida. Cerré los ojos y sentí una paz desconocida hasta entonces. Era como si cada vieja lágrima se hubiera transformado en luz. Pensé en todas las mujeres que han guardado silencio por miedo, en todos los días en que el silencio se confundía con debilidad. Pero el silencio también puede ser una estrategia. A veces, es en el silencio donde nace la fuerza que lo cambia todo. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la humillación que intentó destruirme fue la semilla de mi liberación. Porque el poder de resurgir no reside en lo que otros nos hacen, sino en lo que elegimos hacer con lo que queda. Si esta historia te ha llegado, quizá no sea por casualidad. Quizá tú también guardes algo oculto, algo que el mundo aún no ha reconocido. Y si es así, deja una huella silenciosa de que todavía crees en el poder de la verdad. Comparte lo que este viaje ha despertado en ti, porque historias como esta no existen solas, resuenan en quienes necesitan escucharlas. Hoy, al recorrer los mismos pasillos donde una vez fui humillada, comprendo que la victoria no reside en los aplausos, sino en no doblegarse. La venganza no fue destrucción, sino transformación. Y es con esta fortaleza que se construye un nuevo comienzo. Porque, al final, la justicia no se trata de ver caer al otro, sino de verse a uno mismo en pie, íntegro, después de todo.